Hola, hola, buenos días aquí en México y buenas tardes en Europa. ¿Cómo están Camilo y Manuel? Buenas, ¿qué tal? Un gusto estar acá otra vez, como tantas Sí, veces. otra Igualmente. vez y mucho tiempo sin estar, ¿no? Qué bueno que han estado por Mm. aquí, que están por aquí los dos. ¿Tú, Manuel, cómo estás? Bien, bien. He estado bastante ocupado con algunas cosillas, aunque no se ha reflejado mucho en redes sociales porque ha sido principalmente trabajo para clientes y demás. Muy Pero bueno, bien. a veces hay que hacer lo que da dinero y no lo que gusta. Fíjense que estoy, ahorita que lo están mencionando, estoy leyendo un libro que se llama The Pathless Path. Lo empecé porque lo vi muy recomendado, no me acuerdo en qué lugares, y habla de esto, de la progresión de carrera, ¿no? Y ahorita que mencionas esto de hay que hacer lo que da dinero y no lo que gusta, una de las cosas que me ha enseñado, bueno, que aprendí de este libro y que no había pensado antes, es nuestra obsesión por el trabajo, como en el mundo occidental tenemos como una obsesión por el trabajo, ¿no? Mm, y ahí menciona que es una concepción bastante cristiana esa concepción, o sea, eso de que vienes a... No lo había pensado así, ¿no? Dice que este cuate Luther King y Calvino, parte de lo que hicieron fue como poner en la mesa que todos venimos a algo al mundo, ¿no? Y que entonces lo que ellos llaman el calling, ¿no? El calling, y entonces de ahí se extendió todos tenemos algo que hacer en el mundo y entonces ese es tu trabajo, ¿no? Y entonces esa concepción se fue un poquito más allá y ahorita todos Mm. en el mundo occidental es, si no estás trabajando, no estás haciendo algo productivo, te sientes mal, ¿no? Y lo que este cuate dice es que antes de eso, y hace pues justamente 100 o 200 años, la concepción del trabajo es solamente trabaja lo necesario para vivir, ¿no? Solamente haz lo necesario para vivir y se veía el trabajo como un mal necesario, ¿no? Como algo para para cumplir necesidades y solamente voy a hacer estrictamente lo necesario para que puedas comer, por ejemplo, ¿no? Y justamente filósofos como Platón o como Aristóteles decían que lo que tenía verdadero valor en la vida era el ocio, ¿no? Y hacer justamente esto que tú dices, Manuel, hacer cosas como contemplación, ¿no? O hacer lo que te gusta. Y ya me estoy metiendo en terrenos de Camilo, que es la filosofía. No sé si estoy bien en eso que dije o estoy diciendo pura burrada, Camilo. Lo de que valoraba No, no mucho me más la parece. contemplación que el trabajo fuerte. Sí, no me parece. O sea, me parece. Sí, es correcto. Bueno, depende cómo uno defina lo que es el trabajo, ¿no? En el sentido, yo creo que el trabajo como uno, como una. Porque, claro, algunos, lo primero que piensan cuando uno menciona para trabajo es como una obligación, ¿no? Como que tú estás obligado a trabajar porque, bueno. Pero hay veces hay otros tipos de trabajo que son más por un tipo de pasión o a un objetivo que uno encuentra en su vida que le da cierto sentido a lo que uno hace. Y bueno, y si tienes la suerte que te remuneran por eso, mucho mejor, ¿no? Pero, pero sí, o sea, el trabajo como tal yo creo que es importante en realidad. Yo creo que a mí el tema, por ejemplo, del ocio contemplativo está muy bien, pero posturas, hay personas que defienden posturas como el de aburrimiento y cosas así. Yo no podría, al menos, no, no sé, me siento un poco extraño en ese mundo, pero creo que me siento más vivo haciendo cosas, ¿no? Mientras mantenga los límites normales, ¿no? O sea, que no te afecte la salud, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que uno se siente mucho más vivo haciendo cosas y no tan solo haciendo cosas para ti, sino que también para el resto, ¿no? Ujú. ¿Qué Ah, opinas, Manuel? conceptualmente yo creo que incluso en física, ¿no? El trabajo está relacionado con el esfuerzo. Entonces siempre es algo que dice, es algo que me va a costar algo, ¿no? Ujú. No es algo que viene gratuito. Yo recuerdo que, no recuerdo exactamente qué filósofo griego fue el que dijo que la humanidad sería libre cuando los campos se arasen solos, ¿no? El hecho de que siempre se necesita pues obtener algún tipo de trabajo para poder vivir viene de esa época en las que incluso antes de la revolución industrial, ¿no? Pues teníamos que eh, proveernos de todas esas materias que necesitamos para vivir. Y bueno, también recuerdo que mi madre me decía muchas veces, dice, mira tú si es malo el trabajo que hasta te pagan por hacerlo, ¿no? Claro. Sí, 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 o sea, pero justo esa concepción que tenemos, los tres la tenemos porque yo también me siento mejor trabajando, ¿no? Haciendo algo, ahí lo mencionaste, Camilo, lo mencionaste de haciendo algo por ti, por los demás o produciendo algo que de valor, ¿no?
a veces también se habla de que una vida de gente que no trabajó se piensa como una vida desperdiciada, ¿no? O alguien que no produjo nada bueno para los demás. Pero te digo que creo que esta concepción, o sea, he empezado a cuestionarla recientemente porque, pues, tiene que ver con muchas cosas que yo creo que la filosofía trata, ¿no? Que es una vida de verdadero valor. Por ahí también otro libro que leí hace poco hablaba de eso, de que una concepción de la vida o de algo que vale la pena es maximizar el bien, pues, la cantidad de bien que hay en el mundo, ¿no? Mm. O sea, esa visión Sí. la tenía otro filósofo, o escritor, no me acuerdo qué es, John Stuart Mill, que es multiplicar el bien que hay en el mundo, ¿no? Hacerlo crecer, ¿no? Pero si, o vivir para los demás, otra concepción que otros dicen, ¿no? Vivir para servir a los demás, ¿no? El cuate que escribió el libro, que no me acuerdo cómo se llama algo así como Kirán, no me acuerdo el apellido, decía esto, que esa concepción de que vivir para hacer el bien a los demás también está incompleta, porque si todos viviéramos para eso, entonces ¿dónde termina el bien? O sea, si tú es como una cadena infinita de hacerle bien a los demás, ¿no? ¿Dónde termina esa cadena infinita, ¿no? Entonces esa cadena, ese estilo de vida está incompleto, ¿no? Y también abogaba por la vida contemplativa, ¿no? Por decir, está muy bien que hagas cosas buenas, pero parte de tu vida debe de llevar. Me llamó la atención la expresión de Camilo, ¿no? Lo que gusta, ¿no? Entonces eh, ahorita Bueno, es que estaba, yo creo que estamos indudablemente cegados por la cultura occidental, en el ujú, sentido ujú, que es como una cultura mucho más racional y el cristianismo también, ¿no? Tiene que ver en eso. Entonces, obviamente, si uno va a Oriente, la forma de concebir la vida es distinta. De hecho, concebir como temas como la muerte es diferente. Ellos lo ven de otra manera, como lo vemos nosotros, que es un poco más negativo, ¿no? Entonces, como claro, en la filosofía de Oriente tenemos, por ejemplo, Lao Tse, todo el tema de que es como ese fluir constante, ¿no? Que es bastante contemplativo, o Confucio con su ética de cómo comportarse con los demás. No es tanto un tema de trabajar, trabajar, trabajar para producir, sino que cómo yo me comporto con los demás, con tus padres, con mi abuelo, con tus amigos, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas a veces han quedado un poco, para nosotros, un poco ocultas, un poco... eh, de lado, porque ¿no? hemos estado, sí, de lado, porque claro, hemos estado más influenciados por otras filosofías, ¿no? Y también por la religión que el cristianismo. Sí, sí, de acuerdo. Y creo que mucho tiene que ver con la religión. Este cuate que escribió el libro de Padless Path habla de eso, de que la concepción de que tienes un calling o que tienes algo que venir a hacer al mundo es bastante como incluso luterana, ¿no? O sea, Mm, se expande más allá del catolicismo. Ya ven que sí. esto de la reforma Mm, protestante y todo esto fue como una contraposición al mm, catolicismo y entonces mm, dice, bueno, también después el catolicismo lo adaptó mm, y entonces mm, eso se expandió y ahora incluso para los no religiosos es también como una mm. forma de ver la vida, ¿no? Es como tú vienes a hacer algo en el mundo Sí, y entonces sí. tienes que dedicarte a eso al máximo, ¿no? Sí, Bueno, de de acuerdo. hecho, eso lleva al tema de por qué existen las religiones, ¿no? Al final la gente requiere un propósito, ¿no? No toda la gente es capaz de vivir su vida, soportar los pesares, los problemas que puedan tener, trágicos en algunos casos, sin no Ujú. tener un respaldo muchas veces divino, ¿no? No toda la gente tiene la capacidad racional para eh, bu- ver lo bueno y lo malo de cada situación, sino que requiere algo superior, ¿no? Y por eso que las religiones hasta el día de hoy existen, porque te dan ese consuelo, ¿no? Te dan el consuelo de que hay algo más grande que nosotros y que va a ser, que va a vivir, por así decirlo, después de que nosotros ya no estemos en este mundo, ¿no? Entonces, Sí, sí, de para mucha acuerdo. gente es un consuelo, ¿no? De Sí, es la Y es muy sí. religión. importante, yo creo que es importante tener algún propósito en algún sentido, ¿no? Mm. Bueno, de la religión oriental recuerdo, bueno, no sé si era de la religión o de una línea de pensamiento filosófico oriental que decía de encuentra el nirvana cuando consigues hacer algo que te llena, que Mm, beneficia al mundo y por el que consigues mantener, conseguir dinero de ello, ¿no? Cuando mm, consigues esos tres aspectos, pues has conseguido tu propósito, que es de mm. algo que ayuda al mundo, algo que te llena y algo que te da dinero. Y yo creo que muchas veces cuando la religión cristiana evoluciona de alguna forma, es siempre porque se influye de alguna forma por otras religiones colindantes o que en ese momento tienen mucha influencia,
Porque en el punto de que, o sea, yo empecé a estudiar mucho el cristianismo inicial, de cómo está en el Nuevo Testamento y demás, y claro, lo ves ahí, lo ves en la época actual y dices, ha cambiado mucho. Dice, pero ha cambiado mucho porque, claro, cuando se mezcló con... Uy, creo que os perdí. No, te estamos bien, te estamos Sí, oyendo todavía sí, bien. Sí, sí. creo que es el Ahora que se sí. fue él, ¿no? Mm, mm. Sí. Bueno, Manuel ya me había contado que había estudiado las religiones hace tiempo. No me ha contado más y creo que lo iba a contar ahora. Ahora Ah, sí, ahora volvió, ¿no? Ahora, perdón. Vale, Mi ahora sí. internet creo que estaba un poco mal. No, lo que estaba diciendo es eso, de que como las religiones siempre se amoldan un poco a la sociedad en donde se instauran, o sea, tanto cuando llegaron a Roma, tomaron la idea de los santos, la idea de las procesiones, la idea de... O sea, muchas de las cosas que los cristianos realmente no tenían, pues las adoptaron de la mitología romana y se acomodaron a la forma cristiana. Y cuando el cristianismo llegó a América, exactamente igual. Muchas de las cosas que tienen como, o sea, países como México, incluso Estados Unidos y demás, no son puramente cristianas, son una mezcla de las tradiciones que tienen con el cristianismo, ¿no? Y está bien, porque es una forma de mantener una cultura a base de las creencias populares de esa cultura y la religión que sustenta lo que decía Camilo, ¿no? El sentir que hay algo más allá y bueno, y en última instancia incluso controlar a la gente, ¿no? Para hacer lo que tú quieres. Eso lo estábamos debatiendo el otro día, que el Islam, por ejemplo, se utilizó inicialmente como un arma controladora para que, por ejemplo, mantener a la gente sana, de alejarla de la carne de cerdo, por ejemplo, porque en la Edad Media era muy problemática y generaba mucha muerte. Y entonces, pues para evitarlo, dijeron, pues mira, prohibimos la carne de cerdo, prohibimos el alcohol porque provoca muchas discusiones, intentamos alejar a las mujeres de los hombres. Y entonces, claro, intentaban hacer una sociedad un poco más sana, ¿no? Y eso se, por ejemplo, en Al-Ándalus, ¿no? La época brillante del Islam en España, que generó pensadores como Averroes y vamos, una sociedad que tenía médicos y que era muy avanzada para la época. Y bueno, esa forma de control pues también muchas veces se va de las manos, ¿no? Otras veces pues es necesaria, ¿no? Para que la gente no haga ciertas cosas que no debe hacer. Pero bueno, eso. Yo creo que también va ahí implícito en la religión y es algo que se tiene que tener en cuenta para no caer ya en el término, en el extremo, ¿no? De las sectas que controlan a la gente para hacer lo que quieran. ¿qué opinas, Camilo? Sí, no, totalmente de acuerdo. Al final es como las religiones hoy en día es como también hay influencias de otro tipo de religión. Uno menciona el cristianismo porque fue el como más influyente en Occidente, pero también está el judaísmo o cuando se derivó el cristianismo a los no protestantes. Bueno, este tipo de cosas hasta el día de hoy están ahí, ¿no? Y, y como bien dice Manuel, no tan solo un tema de tener un propósito, sino que también lo pueden usar para fines políticos o incluso de cómo actuar ante tu vida, cómo actuar con el prójimo. Entonces es un poder muy importante que ha estado muy presente en el ser humano. Ahora yo no sé si el camino sea que no existan religiones, pero solo sé que hay gente que le genera consuelo, ¿no? De alguna cierta manera, ¿no? No le quita ese temor de pensar ciertas cosas que no toda la gente, es como un poco el tema del gusto por la filosofía, no a toda la gente le gusta la filosofía, le genera estrés las preguntas filosóficas, y bueno, muchas veces el camino más místico, aunque no tenga que ver con algo muy racional, te hace tener una vida mucho más llevadera, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, todo esto cómo se conecta con un canal de desarrollo y es porque empezamos a hablar del trabajo y cómo la idiosincrasia del trabajo te puede, te puede llevar, ¿no? Te puede llevar a hacer cosas con tu vida, ¿no? Y aquí tengo varias cosas que decir sobre el trabajo, sobre esto del trabajo que empezamos a mencionar. Y es esto de que tú dijiste, Camilo, de que puede ser que te guste tanto un trabajo que tú sientas que no trabajas, ¿no? Pero yo creo que hace ratito justamente coincide que lo estaba pensando, la diferencia entre algo que tú disfrutas de hacer y el trabajo puede que tu trabajo consista de actividades que te gusta hacer, eso es cierto,
pero la diferencia entre, por ahí lo dice un libro también, dice, la diferencia entre juego y trabajo son las responsabilidades que adquieres al hacerlo, ¿no? O sea, es esto que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Lo estamos Mm, haciendo porque nos gusta y porque disfrutamos hacerlo y no tenemos la presión de gustarle a mm, alguien, por ejemplo, ¿no? Y no tenemos mm, la presión de cumplir con un número de minutos y cosas así, ¿no? Cosas que modificarían la realidad y la actitud hacia la actividad. Si nos mm, dijeran, estás obligado a estar 100 minutos en vivo, ¿no? Y tienes que conseguir 2000 visualizaciones y cosas así. mm, Eso, o sea, puede que sea la misma actividad a final de cuentas, mm, pero lo que lo transforma son las exigencias que se ponen sobre, mm, sobre eso, ¿no? El juego y el trabajo pueden ser la misma actividad, pero la diferencia es grande respecto a lo que se exige de esa actividad. Eh, y ahí es donde conecto con lo que dice Manuel, de que, porque estoy seguro, Manuel, que tú dices que hay que hacer lo que deja dinero y que en vez de lo que gusta, pero estoy seguro que si te veo haciendo la actividad, yo diría que no hay diferencia, estás programando en las dos, ¿no? Vas a estar programando, puede ser que en otro lenguaje, en las cosas que te gusta hacer, y vas a estar programando también en lo que te pagan, y alguien por afuera diría, pues, ¿qué diferencia hay entre esas actividades que estás haciendo, no? Y yo creo que la única diferencia son las exigencias de lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, hacer lo que gusta puede implicar que estás explorando un algoritmo y que tienes 2 semanas para explorarlo contra, bueno, y que se conecta con el tema que vamos a hablar ahorita, contra trabajar para un cliente que tienes que cumplir con esto para mañana o te descuentan un fee por no cumplir a tiempo, ¿no? Entonces mm. creo que esa es la diferencia entre las dos cosas, porque también está la burla de que los programadores o los dedicados a la computación, todo, la única diferencia es, ¿no has visto este meme de, de que nos estamos divirtiendo y estamos en la computadora, estamos trabajando y estamos en la computadora, estamos estudiando y estamos en la computadora, ¿no? O sea, la actividad es la misma, lo que cambia son las condiciones y la exigencia. Y bueno, y hablando de esto, ahora sí conectándolo con lo que íbamos a hablar, pues en un chat que tenemos ahí privado estábamos hablando de lenguajes funcionales, ¿no? Y de lenguaje y bueno, de arquitectura funcional, de arquitecturas o lenguajes imperativos y de la eficiencia. No sé si quieran comentar cuál era el tema de discusión alguno de los dos. Recuerdo que empezamos hablando porque comenté lo de que estaba en el proyecto haciendo lo de la base de datos y que Ujú. estaba utilizando un lenguaje funcional, y Camilo me preguntó si el rendimiento no era problema a la hora de la implementación, y ya a partir de ahí empezamos ya a hablar sobre el tema. En principio eso, la base de datos que yo estoy implementando, pues claro, depende del objetivo que persigas, ¿no? Si yo quisiera implementar una base de datos que su principal motivo fuese como Redis, ser la más rápida, o como Scila, de mantener tablas horizontales de la forma más rápida posible, pues sí, obviamente habría tirado en principio por algún lenguaje tipo Rust, C++ o C directamente, para basarme y enfocarme directamente en los algoritmos, en la velocidad y quitar todos los accesorios del medio, ¿no? Es como lo que hace Redis, ¿no? Yo estuve siguiendo ese proyecto porque me llamó mucho la atención de que cada decisión que tomaban en el diseño era en base a el orden de complejidad de cada uno de los algoritmos que introducían en el código, y si superaba un límite específico para cada uno de los tipos de datos que utilizaban, directamente se eliminaba el código ese o la idea directamente. Mm, ujú. Entonces, claro, cuando esas decisiones de implementación llevan lo que es la línea del proyecto, tienes que ceñirte a eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo único que buscaba, bueno, aparte de aprendizaje, ¿no? Como lo que decíamos, si esto se hace por gusto, pues lo primero es que te guste, ¿no? Estaba intentando indagar un poco en cómo funcionan las bases de datos, y entonces empecé a ver los filtros de caché, las formas de almacenamiento óptimo en disco, cómo funcionaba el copy and write, o sea, un montón de conceptos que se iban mezclando en las bases de datos como Postgres, MySQL y otras más. Y, y bueno, me di cuenta de que el Event Storage, el Event Sourcing, que se utiliza para CQRS,
Normalmente no tiene una base de datos que pueda decir utilizo esta porque es la típica, sino que la mayoría de sistemas utilizan otra base de datos como Postgres o cualquier otra, y entonces sobre esa base van construyéndolo todo. Y entonces me dio la sensación de que ahí perdía un poco o sea, con tanta capa de abstracción se perdía un poco la esencia de cómo almacenar toda la información para que sea escalable. Y vamos, mi foco fue inicialmente tener los 3 modelos que se necesitan para SQRS, que es la parte de event sourcing, una parte de clave valor para los agregadores y después una parte de esquema para las proyecciones. Y una vez empecé a implementar esa parte, pues ya empecé a darle vuelta al protocolo, a darle vuelta a ciertas cosas y dije, bueno, pues ya que estoy, lo saco como base de datos, ¿no? Y está el proyecto ahí en GitHub, que va creciendo semana a semana cuando tengo tiempo, ¿no? de ponerme. Y lo hice en Glimp porque inicialmente, aunque es un lenguaje funcional, está bastante bien, tiene tipos y te da la posibilidad de utilizar la potencia que tiene Vim, que bueno, aunque tiene la parte de la inmutabilidad y algunos tipos de datos no son óptimos en comparación con Rust o incluso Go, te da la versatilidad de que para escalabilidad y algunas implementaciones en las que tienes que basarte en el copy and write, por ejemplo, el hecho de que la máquina virtual ya funcione de esa forma, pues te simplifica mucho esa tarea. Ahí yo creo que es donde estábamos en la discusión de si, es decir, porque en base al rendimiento, lo de alto rendimiento en la implementación de datos, cuando necesitas almacenar mucha información de golpe, si ese modelo puede ser factible o si al final pues, puede decir, oye, esto no tira para grandes bases de datos, para grandes empresas. En principio, o sea, yo lo estoy, la arquitectura y la estructura, que era también lo que íbamos comentando, la estoy pensando de forma que se pueda distribuir la información, que cada parte se dedique de una capa específica de abstracción y que la abstracción al final, porque estoy trabajando en ficheros en el sistema de ficheros, se pueda distribuir en distintos nodos y almacenarlo con algoritmos típicos como de los discos duros distribuidos, NAS, etcétera. Yo creo que más o menos íbamos por ahí en la discusión. Sí, y después se desvió completamente hacia el rendimiento funcional, ¿no? ¿Tú qué piensas, Camilo, de esto, de la parte de rendimiento de lenguajes funcionales o de sistemas funcionales? Sí, bueno, como bien dice Manuel, al final tiene que ver un poco con el objetivo que tú tengas en el proyecto, ¿no? Al final, si hay proyectos que parten, por ejemplo, lo que sea de Redis, parte con el tema del rendimiento, ¿no? Rendimiento de entendido como velocidad de cómputo, básicamente. O sea, que yo puedo ejecutar un algoritmo en distintos tipos de ordenador y que funcione mucho más rápido que la competencia, ¿no? Entonces, al final, ese es como un plus que te hace sobresalir del resto, ¿no? Pero también hay otros tipos de valores en un software, como puede ser la escalabilidad, la confiabilidad, la seguridad, bueno, un montón de cuestiones que para un proyecto puede ser eso más importante que el rendimiento, ¿no? El tema está en que cuando uno quiere hacer un proyecto, generalmente proyectos de base de datos, sistema operativo, ese tipo de sistemas que son sistemas de sistema, ¿no? Sistemas, van a ver como aplicaciones que van a estar funcionando sobre ello. Tiende a haber la tendencia que es donde uno de los puntos clave es la velocidad de cómputo. Es muy importante, ¿no? Por eso uno ve que la mayoría de los, incluso el lenguaje de programación también es un sistema de sistemas que tienen alguna parte de su compilador o intérprete o el motor de base de datos en alguna parte lenguaje de bajo nivel, por así decirlo, como C o C++. Bueno, que son muy eficientes, ¿no? En alguno de sus módulos. Al final, no totalmente escrito quizá el compilador completo en C, pero sí las partes que son críticas, donde requiere mucha eficiencia, están escritos en C. ¿Qué es lo que pasa? Que los lenguajes funcionales, yo me recuerdo haber tenido una discusión con alguien que era realmente fanboy en Twitter de programación funcional, que yo he conocido bastante. Hay otros que son más moderados, ¿no? Es un paradigma que genera bastante amor en alguna gente. Y lo que pasa es que, claro, él me decía, no, que el lenguaje funcional te permite una estructura mucho más elegante, mucho más flexible, es más fácil de leer,
Vale, pero eso no es lo mismo que yo estoy hablando de rendimiento, de velocidad de cómputo. Velocidad de cómputo, tú no estás haciendo código para ser humano, sino que para un ordenador, para que en ese microcontrolador funcione muy rápido. Entonces penalizas, o sea, en cierta medida vas a dejar de lado otras cuestiones, ¿no? Y lo que ocurre es que la programación funcional añade abstracciones, quieras o no, ¿no? Al final, porque las funciones, trabajar siempre con funciones genera alguna capa de abstracción. Y lo que ocurre es que, esto una vez yo lo hablé con alguien que también sabía mucho de programación funcional, y es que al final todos los microcontroladores, el estándar del microcontrolador están escritos, el lenguaje primordial es assembly, y ese assembly es imperativo. Entonces, o sea, no es funcional en la parte final, no están optimizados para código funcional. Entonces, cuando uno ve el assembly de un lenguaje como Haskell o Scala y después lo compara con el DC es siempre mucho más compacto. Y eso significa que va a funcionar más rápido en la mayoría de los casos. Y esa cuestión no lo entendía esta persona. Decía, no, que la programación funcional es mucho más flexible. Es que está llevando el problema a otra cuestión, ¿no? Pero cuando medimos el tema de velocidad de cómputo es porque realmente los microcontroladores no están optimizados para código funcional, ¿no? Entonces, por eso que los lenguajes operativos son mucho más transparentes, mucho más cercanos, hay un menos overhead, ¿no? A la llegada de... Entonces, es muy difícil hoy en día que tú pongas a un experto en C a hacer una funcionalidad cualquiera, a un experto en cualquier lenguaje funcional, y que el lenguaje funcional funcione igual de rápido o más rápido que el de C. Eso yo no lo he visto. Y también por un tema de hardware, ¿no? O sea, no es un tema que yo esté menospreciando el lenguaje funcional, tiene muchísimas ventajas y está muy bien. Pero la forma que están diseñados los microcontroladores, que la parte del hardware es bastante primordial, importante en cómo va a funcionar de rápido el software, ¿no? Entonces, muchas veces los programadores como que olvidamos eso, ¿no? La parte del hardware. De hecho, hay algunas compañías que invierten millones de dólares en personalizar su hardware, es decir, que personalizan para que su algoritmo funcione aún más rápido, ¿no? Entonces, es muy, muy importante. Sí, Ah, esto que acabas... vas, Manuel, perdón. Perdón. Yo eso lo he visto sobre todo en el terreno de los videojuegos, que se contrata a gente especialista en la optimización porque, claro, hay que hacer mucho tratamiento con las imágenes tridimensionales o con los gráficos, y entonces pues optimizan incluso cuando la cámara no está mirando, que elimine todo lo que hay por detrás para quitar carga a la GPU y a la CPU. Y claro, hay auténticas máquinas de la optimización que toman un código, lo pasan al lenguaje C, lo llevan al extremo, ¿no? Y hacen que eso funcione de la forma que tú lo has hecho. Pero yo tengo casos de implementaciones con gente normal, ¿no? Porque no todo el mundo es una máquina de la optimización en C. Y vamos, el caso de Asterisk, por ejemplo, que es un software que se utilizaba mucho a principios de 2000 para las centralitas, PBX y demás. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en Madrid, todo el mundo en la empresa de telecomunicaciones querían introducir este software porque era más barato que comprar una máquina Cisco o de Hewlett Packard o cualquier otro fabricante que tuviese para conectar directamente primarios, que era como servían las llamadas telefónicas las teleoperadoras. Y claro, estas teleoperadoras que se habían convertido en operadoras de móviles virtuales, que habían empezado a salir en los teléfonos de Carrefour, los teléfonos de muchos servicios, y cada empresa quería tener su propia empresa de móvil. Y entonces estos servicios empezaron a salir y la gente decía, oye, pues si ponemos Asterix en un Linux, con una tarjeta de hardware de gestión de primario, esto lo sacamos. Y lo primero que empezamos a ver, porque en ese momento yo era programador de C, era que cuando nos metíamos en el código de ese software libre para la gestión de llamadas, en Pentium 4, que era lo que más se vendía en ese momento, y doble Xeon, que eran servidores con doble núcleo Xeon, el sistema solo cogía solo utilizaba un 25% del hardware, o lo que equivalía a un núcleo en ese momento del sistema, y no escalaba. Es decir, dentro del propio sistema no era capaz de subir la velocidad, pero incluso dentro del propio núcleo no era incluso capaz de utilizar todo el sistema.
Y claro, cuando empezamos a indagar el por qué sucedía esto haciendo profilings y un montón de historias, nos dimos cuenta de que habían utilizado listas enlazadas en C. Y eso tiene la ventaja de que te da mucha libertad a la hora de introducir un elemento dentro de la lista, pero claro, cuando estás gestionando entre 1000, 2000, 3000 llamadas que se van sucediendo de forma entrante y saliente, pues claro, para asegurar esa lista tienes que bloquear, modificar lo que quieras en la lista y ya después desbloqueas para que el siguiente venga. Ahora imagínate eso en una sucesión constante. Claro, Claro. cada bloqueo penalizaba. La solución vino por alguien que sabía Haskell y dijo, pues esto lo solucionamos con hashes. Y ponemos un hash para cada uno de los elementos y va una porción específica de memoria y así lo abstraemos y hacemos que dentro de un proceso, pues si corresponde a este hash, lo gestiona este núcleo, si no lo gestiona el otro. Y vamos, poco a poco fue surgiendo de ahí otro software que se llamó FreeSwitch. Y vamos, recuerdo que fue un cambio bestial, pero vamos, el sistema finalmente hacía exactamente lo mismo, se basaba en los mismos conceptos, pero con otros algoritmos completamente diferentes. En lugar de C utilizaba C++, en lugar de simples estructuras ya habían metido orientación a objetos, en lugar de... O sea, muchas de las cosas que tenía pues lo habían subido de nivel. E incluso subiéndolo de nivel iba más rápido porque aprovechaba mejor los recursos. En ese momento nos dimos cuenta de que al nivel que funcionaban los sistemas, es decir, programar a bajo nivel toda la cantidad de núcleos que tiene el sistema y con lo que te enseñan en la carrera, que no siempre es lo óptimo, o sea, porque o sea, cuando hablamos con la gente esta que había implementado las listas enlazadas, nos dijeron, bueno, es que en la carrera lo típico, ¿no? Si no puedes tener un array fijo en memoria, dice, pues tienes que tener una lista enlazada. Y dice, sí, pero es que hay otras soluciones para este tipo de casos, ¿no? Cuando tienes tal nivel de concurrencia, pues entonces ya tienes que ir a otras soluciones. Y claro, el problema está en como cuando Bacchus hizo Fortran, ¿no? Que la gente decía, no, pero es que la gente que programa en ensamblador lo hace mejor que Fortran. Y dice, bueno, dice, si eres una de las máquinas que te programa mejor que Fortran, sí, si no, no. Porque Fortran lo hicieron expertos de la programación en ensamblador y llegaron al punto en el que solo unos cuantos programadores de ensamblador eran capaces de hacerlo mejor, el resto no. Entonces, pues fue el cambio que necesitaron para ir a ese modelo de programación. Y entonces ya la mayoría de gente, bueno, incluso en los 90, ¿no? El Linus Torvalds, fue difícil convencerlo de que dejase el ensamblador para moverse a C, porque decía que no, que en ensamblador tenía más control de la máquina y en C no. Y tuvieron que convencerlo de que en C sí se podía hacer lo mismo que hacía en ensamblador y con un poco más de dinamismo, ¿no? Pero eso tienes que mirar en sí qué potencia o qué facilidad tiene la gente con la que trabaja normalmente. Pues claro, si nos ponemos en el top de programadores, obviamente si tienes acceso a contratar a gente que es un crack a la hora de implementar cualquier algoritmo y te lo puede optimizar para el problema que tienes, como una empresa de videojuegos que puede requerir los servicios de una empresa X, es Para decir, optimizar. dedicada, claro, para optimización extrema, pues entonces lo puedes hacer así. Pero si eres una empresa normal, que no tienes programadores que tienen mucha experiencia, es mejor que tengas algo que te asegure que, o sea, una serie de mejores prácticas y unos lenguajes de alto nivel que te asegure que no van a meter mucho la pata. Sí, bueno, y ahí depende de la industria mucho. Creo que lo hablaste muy bien de los videojuegos. Hay cosas que no sirven si no se comportan bien. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos, un servidor de coordinación, no sé cómo llamarles, ¿no? Un servidor de videojuegos, si no tiene buena latencia, no funciona. O sea, esta cosa, por más que comunique y que en algún momento haga llegar las acciones de un usuario a otro o de un jugador a otro, no me sirve si tiene una latencia de 500 milisegundos porque va a ser el juego inusable, ¿no? Y ahí es donde se empieza a meter cosas en las que el performance o la respuesta del software es crítica, ¿no? Por ejemplo, también en software de videollamadas y cosas similares.
Si yo te veo con una latencia de un segundo, la llamada va a ser imposible de hacer porque nos vamos a estar confundiendo y cosas similares, ¿no? O de 2 segundos. Entonces, creo que ahí se puede empezar a hacer la distinción entre lo que vale la pena optimizar y lo que no, porque te digo que hay cosas que ni siquiera funcionan si no tienen buen performance, ¿no? Pero luego los programadores nos gusta meternos en cosas que, claro, quiero optimizar, que el guardado de mi formulario en vez de tomar un segundo, tome un microsegundo. Cosas que a lo mejor no valen la pena para nada, ¿no? Porque no representan ninguna diferencia que lo hagas así. Y creo que ahí vale la pena más con lo que tú dijiste, tener código que puedas mantener y código que pueda funcionar. Y también ahorita en lo que mencionaste, Manuel, creo que no había notado esto, que a veces revolvemos varias cosas, revolvemos código eficiente con código que funciona rápido, que no es lo mismo, ¿no? O sea, mm, y aquí empiezan a entrar lo de los lenguajes funcionales. Muchas veces concebimos los lenguajes funcionales como una solución a problemas de performance, pero no porque los lenguajes funcionales, y ahí estoy de acuerdo con Camilo, sean rápidos. En general, los lenguajes funcionales son mucho menos eficientes que los lenguajes imperativos. Y creo que por ahí hay un estudio que lo demuestra, ¿no? Que es los lenguajes que más consumen energía para ejecutarse están entre ellos Erlang y Elixir, ¿no? Pero ¿qué hace Pues que sí. estos lenguajes puedan comportarse mucho mejor que Python, por ejemplo, mucho mejor que Ruby? No es que sean más eficientes, sino que utilizan mejor o utilizan más bien todos los recursos, ¿no? O sea, Python corriendo sobre un hilo con su heal y todo eso hace que, o sea, es un cuello de botella contra Erlang teniendo un scheduler súper eficiente, bueno, súper eficiente o súper funcional, digamos, que lo que hace es aprovechar todos los cores. Y ahorita también hablaste de eso, cómo se resolvió lo de este Freelink, o no me acuerdo cómo le llamaste, al software, fue utilizando todos los cores en vez de haciéndolo más eficiente, ¿no? O sea, no cambiaste la estructura de datos que estaba abajo, lo que hiciste fue aprovechar toda la computación que tenías disponible, ¿no? Entonces hay dos formas de hacerlo, es haces más eficientes tus algoritmos o aprovechas mejor tus recursos. Aprovechas más bien todos tus recursos y a veces confundimos, no necesariamente quieres hacer que tu algoritmo sea súper optimizado, sino quieres, por ejemplo, repartirlo en varios lugares y aprovechar todos tus recursos. Entonces, creo que los lenguajes funcionales van por ahí. Erlang y Elixir van por ahí, no sé si estás de acuerdo. Van por el lado de aprovechar mejor tus recursos disponibles que por el lado de hacer eficiente la computación. Yo creo que, bueno, en principio vi el documento ese que mostraba lo del consumo energético de los lenguajes y creo que en la implementación en la mayoría de lenguajes es completamente incorrecta y la forma de medirlo es más aún si cabe. Porque los lenguajes que tienen un inicio de máquina virtual, por ejemplo, como Java, Erlang y otros que se basan en una máquina virtual que inicia antes y después ya empiezan a ejecutarse, tienen un momento de arranque, es como cuando enciendes la luz. Si tú mides el consumo de una bombilla por las veces que enciende y apaga, no vas a tener el consumo real de cuando la luz está encendida durante todo el día. O sea, no es lo mismo el tirón inicial que pega cuando arranca y tiene que iniciar que cuando se mantiene encendido durante todo el día. En ese, por ejemplo, PHP es un lenguaje que tiene que iniciar cada vez. Es decir, no puedes mantener un hilo o un proceso durante mucho tiempo porque se degrada. Entonces tienes que matarlo y volver a instanciar otro. No es lo mismo ese caso que el otro, ¿no? Yo creo que ahí no están jugando con las mismas reglas. Tendrían que haber hecho la métrica en base a cuando inicia el algoritmo, en el momento que empieza el procesamiento hasta que termina, no en el momento que empieza la ejecución en el sistema operativo hasta que termina. Un sistema Erlang solo se va a ejecutar desde el sistema operativo una vez, a partir de ahí va a estar en ejecución meses. Vamos, igual que Java, ¿no? Si tú inicias una base de datos que esté en Java o cualquier proyecto que esté en Java, va a estar ahí ejecutándose meses sin parar. Llegará un momento en el que la máquina virtual de Java se adecue, haya consumido toda la cantidad de memoria que necesite para funcionar y ya el funcionamiento interno sea residual en comparación con el inicio. Y de la otra parte que dijiste de cómo de hacer óptima lo que es la parte interna del lenguaje. No estoy muy seguro porque tengo dos casos que siempre me gusta exponerlos de Postgres y MySQL. De que, claro, cuando
tú juegas con startups que están empezando y mira un gráfico de rendimiento de MySQL y Postgres, todo el mundo utiliza MySQL porque dice, es más rápido. Es decir, hacemos 100 consultas, 1000 consultas y las resuelve más rápido. Pero nosotros, por ejemplo, hacemos pruebas de carga, es decir, mantenemos el sistema en ejecución con carga durante una semana entera y entonces sacamos los datos. Cuando pasa la primera hora, MySQL empieza a tirar para arriba y empieza a responderte ya, dependiendo del nivel de carga, cada segundo, cada 5 segundos, cada... Y sin embargo, Postgres se mantiene en 100 milisegundos. Es decir, en un inicio MySQL te dice, venga, te tengo la respuesta en 5 milisegundos, 10 milisegundos, 20 milisegundos, y ves que hay mucha variación. Y sin embargo, Postgres se mantiene en 100. Es 100, 100, 100, 100, pero es 100 con 1000 y 100 con 1.000.000. Es decir, visto de esa forma, dices, es que cuando tenga una startup que empiece a generar un tráfico mucho más superior, el techo tecnológico que tiene esta tecnología lo voy a alcanzar y ya no voy a poder hacer nada. Es decir, voy a tener que tirar de artimañas y optimizaciones para intentar salvar ese techo tecnológico. Mientras que con Postgres voy a poder escalar todavía muchísimo más. Oye, pero ¿alguien de los dos me puede decir cuál es la diferencia o por qué Postgres se comporta así contra MySQL? El copy and write. El copy and write. O sea, el hecho de no reutilizar los datos que están en la base de datos, sino hacer una copia de ese dato y modificarlo en otra región del disco. Okay. Entonces, claro, eso le requiere hacer una copia, que es lo mismo que hacen los lenguajes funcionales en memoria, que cuando llamas una función o pasa el dato, si requieres modificar ese dato, necesitas hacer una copia para modificarla y entonces pues tienes dos copias de ese dato en memoria. Mientras que el lenguaje C, por ejemplo, lo podrías pasar por referencia y si hay que cambiarlo, pues se cambia en la copia original y nada más. Entonces, Postgres, por ejemplo, cuando tú dices quiero modificar algo, te hace una copia a otra región del disco y hace la modificación. Si todo va bien, hace un commit y entonces incrementa la versión. Y las siguientes consultas que lleguen, pues empiezan a utilizar la nueva versión. Eso te obliga a hacer una copia, por lo cual temporalmente estás gastando más espacio y estás haciendo un doble trabajo, porque tienes que leer lo antiguo y escribirlo en otro sitio, no es una modificación. Y te requiere tener que limpiar la basura que vas dejando a medida que va avanzando el sistema. Pero claro, a nivel de bloqueo, pues no necesitas bloquear nada. Quiere decir que puede haber muchas consultas SQL que se vayan resolviendo, mientras la de insert, update o delete está ahí trabajando y haciendo una mega consulta grande y no está bloqueando nada de lo que está pasando con las select que están trabajando en la copia anterior. Ok. Sí, de acuerdo. Sí, entiendo tu punto, entiendo el punto entonces de la bueno, ya que nos desviamos un poquito a hablar de por qué se comportan así, entiendo el punto de que es mejor, y estoy de acuerdo contigo, es mejor escoger tecnología más eficiente que, o sea, si te regalan, y ahí entra el punto, si la eficiencia viene regalada, es mejor escoger tecnología más eficiente que la que no, o sea, es mejor escoger Postgres que MySQL, ¿no? Pero digo, si viene a un costo muy alto, ahí es donde yo digo que, o sea, y ustedes lo saben, optimizar algo puede costarte, o sea, hacer algo eficiente, y ahí entra la ley de Pareto, hacer algo que te tarde un segundo, por ejemplo, te va a tomar 1 hora de programación, y hacer algo que te tarde 800 milisegundos, te va a tomar 100 horas de programación, ¿no? O sea, porque ahí es donde digo que entra, la eficiencia regalada siempre es bienvenida, sobre todo en softwares como, por ejemplo, Postgres o MySQL, pero cuando ya te empieza a costar, y sobre todo pensando en qué tanto te empieza a costar, ahí es donde tienes que pensártelo si vale la pena que lo optimices o no, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, Manuel, en tu punto de que, por ejemplo, si voy a usar un intérprete u otro del mismo lenguaje de programación, o si sé los dos lenguajes y los dos puedo crear soluciones mantenibles, pues es mejor irme por el más, por el más eficiente, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo en general. ¿Qué opinas, Camilo? Sí, bueno, el tema de la eficiencia es todo un tema, porque al final es un tema de grados también, ¿no? Hasta qué punto tú puedes optimizar alguna cuestión. Y depende de la capacidad del programador, ¿no? Porque al final
primero está la capa de cómo tú conoces el lenguaje. Después puedes conocer el compilador, la implementación de ese lenguaje, porque cada lenguaje tiene distintas implementaciones y eso puede afectar también cómo tú vas a escribir el código. Y después ya llegar casi al punto del hardware, ¿no? O sea, ya dónde vas a ejecutar este código. Ok, en una arquitectura x86 o un RISC, eso cambia también cómo hacer el código. O sea, pues hay distintos niveles de optimización que dependen mucho de la expertise del programador, ¿no? Pero yo sí lo que quiero resaltar es que hasta el día de hoy los sistemas importantes, por ejemplo, lenguajes, Rust, por ejemplo, Julia, sus principales implementaciones, Python también, sus principales implementaciones, gran parte están escritos en C todavía. Ujú. Y eso también es algo te indica, ¿no? De que C todavía no puede morir, ¿no? Todavía realmente es muy eficiente, no tan solo en cuánto tiempo de cómputo, reducir el tiempo de cómputo, sino también a la gestión de recursos, que es lo que mencionabas tú. Porque uno generalmente no habla mucho de eso, pero el consumo de memoria es muy importante. Y un sistema puede ser incluso más rápido, pero consume más memoria. Entonces ahí también hay que buscar ese cierto equilibrio. Y la infraestructura prácticamente de todos los grandes sistemas operativos o de grandes empresas, por ejemplo Tesla, cuestiones así, gran parte de sus sistemas están escritos de los módulos críticos están escritos en C o en C++, ¿no? Eso es algo increíble también para reflexionar, ¿no? Porque incluso hoy en día que se está incorporando Rust en el kernel de Linux, la nota a pie de página es que no se está incorporando la parte crítica del kernel de Linux, sino que la parte más como, si vemos todo el círculo, está la parte de los bordes, ¿no? La parte un poco más de cómo interactúa con manda mensajes de los dispositivos al hardware, hacia el software, bueno, pero no la parte de algoritmo más crítico. Pero quizás de a poco se vaya ocupando más terreno, ¿no? Rush y empieza a ser más usado, ¿no? Pero hasta el día de hoy también a veces uno da para pensar y wow, realmente fue un gran invento para su época. O sea, lo que marcó C, que también fue odiado en el aspecto de los investigadores, de compiladores, porque al final todo el mundo iba para que los compiladores tuvieran la responsabilidad de optimizar tu código, ¿no? Y le quitaba la responsabilidad al programador, para que sea mucho más fácil que el código. C da vuelta a la tortilla y dice, ok, el programador tiene mucha más responsabilidad sobre el código, sobre el hardware, pero es más difícil también hacerlo, ¿no? Es más difícil escribir código, ¿no? Entonces, cada vez como es una... Pero es increíble lo que ha influido C a todos los lenguajes posteriores, ¿no? Es realmente impresionante, ¿no? No obstante, C tiene el problema de que, bueno, incluso Google empieza a quejarse de que no quiere seguir utilizando C++ en el buscador porque llega un momento en que es inmantenible. Y recuerdo que uno de mis primeros trabajos iba a ser en una empresa de Madrid optimizando código para fugas de memoria, los leaks de memoria. Era, vamos, parte del 75% del trabajo iba a ser tomar el software y buscar dónde estaban los leaks de memoria. Es decir, cuando te dan un código pequeño que tiene una cierta misión y tienes que hacer esa implementación lo más rápido posible, pues, es decir, en esa pequeña parte con ese nivel y demás, es muy fácil hacerlo y en muchos lenguajes, en Python, en PHP, en Erlang incluso, hacemos implementaciones en C. Hay muchos módulos en PHP que directamente se programan en C y se agregan dentro del sistema, o incluso en Python o Ruby. O sea, yo llego a hacerlo incluso en Perl. Son sistemas que se desarrollan en C y se enganchan directamente para poder utilizarlo a alto nivel, pero porque ya tienes acotado muy bien el cómo va a usar la memoria, qué algoritmo va a usar, qué va a pasar con esos recursos, cómo se va a liberar la memoria una vez el sistema lance el recolector de basura. Es decir, llega un momento en el que si el software es demasiado complejo, puedes no tener control de esa memoria y o sea, las repercusiones, como decía Stroop, ¿no? Son muy dañinas porque no es solo dispararse en el pie, sino que te lo puedes volar entero, ¿no? Sí. Pero la última C++ Conference o C++ Conference, uno de los ingenieros de Google presentó Carbon. Fue su idea de decir vamos a dejar C++ porque es inmantenible, es decir, tiene muchos problemas,
pero queremos un lenguaje que siga manteniendo lo que es la compatibilidad con C++, porque no quieren reescribir todo el código que tienen en Google. Eso sería completamente inviable, por lo cual Rust queda descartado. No quieren que perder el control de lo que es el bajo nivel, por lo mismo que decías, ¿no? Quieren tener la posibilidad de hacer optimizaciones, pero tampoco quieren llegar al punto de que el programador sea responsable de todo. O sea, que el compilador en cierta forma pues pueda ayudarle en ciertas tareas o pueda hacerle, o sea, llamarle la atención como hace Rust, ¿no? Si deja un trozo de memoria a una función y no te lo ha devuelto, pues ahí el propio compilador te salta un aviso de que la memoria puede haberse perdido. Entonces, claro, empezaron a darle vuelta a cómo podría ser un lenguaje en el 2023 o 2024, que es cuando planean sacarlo, para que sea todavía interoperable con C++, para poder introducirlo ahí, para crear nuevo código, incluso ir migrando el antiguo, y que sea más cómodo, pero a la vez mantenga el rendimiento y claro, muchas de esas facilidades no solo las da el compilador, sino que incluso estaban pensando en introducir poco a poco lo que sería como en Go, ¿no? La gestión de un recolector de basura y una facilidad de que, oye, si tú quieres controlar la memoria en un punto, pues puedes hacerlo, pero si no, pues tienes también la posibilidad de utilizar un recolector de basura, ¿no? Ya depende de cómo instancias tú la memoria. Y claro, esas facilidades, pues si las vas mezclando, es mejor, ¿no? Que si es todo o nada, ¿no? O te va a un lenguaje que le tenga control 100% o te va a un lenguaje que no lo tenga. Muy bien, estaría bueno que dedicáramos un capítulo entero a hablar de estos lenguajes de nueva generación, porque todos quieren matar así, ¿no? Está Rust, que ahorita que lo Sí. mencionas, Camilo, yo creo que no lo va a lograr. Es muy buena tu Es que, observación. y además tampoco es un tema que no lo vaya a lograr porque no sea mejor, sino que simplemente porque hay mucho código escrito en C. Ujú, ujú. No Justo es tan hundido, ¿no? fácil. Por ejemplo, ahora apareció Mojo o Mojo, que Ujú. es totalmente compatible con Python. O sea, al final, para el que quiere trabajar sobre, pero ser totalmente compatible con Python. O sea, eso va a ser la estrategia. No crear un lenguaje totalmente nuevo, sino que es compatible con el anterior y añadir nuevas cosas que lo hagan mejor. No sé. Yo creo Muy que lo más bien. importante en todo esto, las optimizaciones, es medir, medir, medir. Al final cada uno tiene sus problemas particulares en sus proyectos y lo importante es medir, no dejarse totalmente quedarse con que alguien dijo que estará mejor o que nosotros dijimos que estará mejor y este otro era peor, ¿no? Sino que medirlo en su caso de uso particular, hacer sus propias pruebas, medición de memoria, los profilers, ¿no? Como para todo ese tipo de herramientas que a veces lo omitimos los programadores y sacar sus propias conclusiones y elegir la herramienta que ellos consideren mejor para las habilidades también de su equipo, que es muy importante, ¿no? Si nadie sabe C, no vamos a escribirlo en C, ¿no? Cosas así. De acuerdo. Sí, pero Muy bien, pues además... Ajá. Ah, perdón. No, dale, Manuel. Siempre te piso. No, que además el problema está, yo creo que la mayoría de gente cuando optimiza siempre lo hace pensando en secuenciar. Es decir, el problema que tenía Asterix, que era el que estaba comentando yo, era que ellos habían medido con la lista enlazada y un proceso, pues era súper rápido a la hora de modificar y hacer las cosas. Pero claro, cuando introduces muchos procesos en paralelo, trabajando con la misma estructura de datos, pues ahí se pisan unos a otros y entonces ya no son tan rápidos. Claro, eso es algo que todavía no he encontrado, que quizás le falte un poco a la ingeniería del software, de medir los algoritmos en su base concurrente. Es decir, no... Bueno, creo que había algo similar, ¿no? De que el proceso más lento era el que definía el orden de complejidad. Pero es que tampoco es eso, porque claro, hay momentos de bloqueo en los que el algoritmo en Hay, sí no puede medir cuánto va a durar el bloqueo, porque es como el problema de los filósofos, ¿no? Y los tenedores. de hecho hay una ley de Adam, que no me acuerdo, que era la ley de que dice que cuando mientras más procesos en paralelo ocurra, llega un punto que se vuelve totalmente como una curva y decrece el performance, ¿no? El rendimiento, ¿no? Como que también hay que buscar justo el punto medio, ¿no? Sí. Pues muy bien. Está muy interesante la plática, pero tengo que salir. ¿Qué les parece si lo dejamos aquí, le dedicamos un capítulo completo a esto? También Vale, nos quedamos perfecto. con un tema pendiente de Camilo que trae por ahí, pero esperemos que pronto lo tratemos. Sí, Eh, claro. pues muchas gracias a los dos. Siempre me llevo muchas enseñanzas de los dos. Y pues a ver si hacemos algo la siguiente semana. ¿Qué les parece?
Vale, genial. Va, Sí. Un listo. gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos. Gracias. ¿Algo, Manuel, Un para gusto. despedirte? Nada, un gusto, como siempre, estar hablando con vosotros. Gracias. Cuídense mucho. Buen día, Vale. buen fin de semana. Chau.